como resultado de un proceso. Si se quiere hacer una obra, primero tiene que haber un proceso. Luego de ese proceso tiene que haber un resultado. Y está la transformación. Así es como quiero que lo entendamos. Y bueno, esto la Biblia realmente nos hace referencia a lo largo de la palabra. Si usted comienza a estudiar, usted va a ver que se encuentran muchas analogías donde podemos entender pues procesos y resultados. Y hoy les traigo un extracto de una de esas palabras que están en la Biblia. Y está en Jeremías 18. Jeremías 18, versículo 4. Voy a leer traducción lenguaje actual. Y dice así: cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Y los voy a meter en contexto. Básicamente Jeremías nos narra una historia donde él va a la casa de un alfarero. La semana pasada se habló de esto, pero igual les defino. El alfarero es esa persona que hace obras con barro, que agarra un barro y lo convierte en un utensilio o lo convierte en algo que es útil para un propósito específico. Entonces Jeremías visita la casa de un alfarero y describe esto que está en el verso, que dice: cada vez que la vasija se le dañaba al alfarero, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Si el alfarero estaba construyendo una vasija o un vaso o un utensilio específico y ese utensilio no cumplía con lo que él necesitaba, estaba roto, tenía grietas o alguna imperfección de por medio, él llegaba, agarraba desde cero el barro, lo desintegraba, por así decirlo, y lo volvía a hacer de nuevo, hasta darle forma y que quedara como él necesitaba, para que fuera de calidad y pudiera cumplir el propósito que eso es, para el que eso estaba diseñado. Y bueno, como ya sabemos, ¿verdad? La historia nos habla también de cómo Dios es ese alfarero en nuestra vida. Dios representa ese alfarero en nuestra vida. Esa figura que nos agarra con sus manos y nos comienza a moldear, nos comienza a cambiar ciertos aspectos para que nosotros podamos ser transformados y podamos ser una obra buena. La palabra nos hace referencia a que nosotros vamos de gloria en gloria. Tenemos que ir siempre a un siguiente nivel. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque hay un proceso de por medio y hay un propósito que el Señor quiere cumplir en nuestra vida. El Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel, nos quiere promover. Por eso es que Él representa a ese alfarero, porque Él necesita moldearnos para llegar a tal resultado. Y bueno, quiero mostrarles también otro detalle. Tenemos que recordar que la vasija, para poder convertirse de barro al resultado final, tiene que pasar una serie de procesos. Yo les voy a describir 4 de una manera resumida. Punto número 1, dice que se tiene que preparar el barro para poder hacer una vasija. Dice, se limpia y se amasa para que quede suave y sin imperfecciones. Vea qué interesante. Segundo paso es dar forma. Se moldea la vasija con una mano para que agarre la forma que se necesita para poder crear la obra. Luego viene la parte del secado. Se deja secar al aire durante un tiempo para que se endurezca un poco y luego se pasa al horno. Dice que cuando se pasa al horno se mete a alta temperatura para que el barro se endurezca y sea resistente, para que ese barro o esa vasija ya hecha como resultado pueda ser útil. Entonces hay una serie de procesos, hay una serie de cambios que se tienen que cumplir para llegar a un destino, para llegar a un resultado, para llegar a una transformación. Y eso es lo que usted tiene que llevarse hoy para su vida. Ahora bien, de la misma manera como el alfarero agarra ese barro y lo convierte en una obra ya terminada, lo mismo el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere agarrarnos como estamos, tenemos un encuentro con Cristo, nosotros somos cambiados de cierta manera, nuestros ojos espirituales se abren, recibimos una revelación de parte de Dios y luego somos procesados para poder llegar
al propósito que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Eso es un resumen de la vida cristiana, si les puedo decir. Y en ese camino va a haber una serie de procesos que vamos a tener que afrontar para poder llegar al destino que el Señor puso para nosotros. Y las Escrituras nos hablan a nosotros de que hubieron hombres y mujeres que también pasaron por diversas pruebas, diversos procesos, diversas situaciones, hasta llegar al propósito que tenían. Pero hoy yo quiero que estudiemos una historia. No les vengo a contar, hoy venimos a estudiar una historia. Y la historia es del apóstol Pablo. ¿Cuántos han escuchado al apóstol Pablo? Ok, normalmente escuchamos del apóstol Pablo, escuchamos de sus cartas y todo lo demás. Una figura del cristianismo bastante increíble por todo lo que él tuvo que pasar y todo lo que él hizo. Y eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Y bueno, primero que nada, quiero que leamos Hechos 9. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice así: sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará delante de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Ese es el propósito que el Señor tenía para la vida de este hombre. Sin embargo, no fue nada más que el Señor lo agarró y le dijo: haga. Hubo una serie de procesos que él llevó para poder convertirse en quien fue. Y bueno, quiero que comencemos a analizar la historia de Pablo. La Biblia nos hace referencia a que Pablo era de Tarso, la ciudad de Tarso. Hoy en día esa ciudad de Tarso queda específicamente en Turquía, en una provincia que se llama Cilicia. De ahí queda ese pueblo llamado Tarso, de ahí es Pablo. En aquel entonces hay algo interesante porque en la ciudad donde era Pablo, esa ciudad tenía influencia cultural de otras regiones. Muchas personas querían llegar a este lugar para poder adquirir conocimiento, porque como dato interesante, en ese contexto, en ese tiempo, la ciudad de Tarso estaba por encima de Atenas y Antioquía, que eran ciudades que tenían alto nivel de conocimiento. El conocimiento que tenía la ciudad de Tarso era mucho más avanzado que el de otras civilizaciones. Entonces todo el mundo quería estar ahí. Las personas que eran originarias de Tarso tenían gustos por la cultura general, gustos por la filosofía, artes liberales y todas las ramas del saber general. Realmente las personas que eran de acá amaban estudiar y poder adquirir conocimiento en ese tiempo. Es interesante porque para cuando Pablo nace, los tiempos son muy similares al nacimiento de Jesús. Pablo caminó en un tiempo muy similar, por no decir el mismo, de Jesús, como dato interesante. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, mientras Pablo crecía, Pablo fue preparado inconscientemente, sin él saber lo que Dios tenía para él. Ya el Señor lo estaba equipando con las herramientas que él necesitaba para poder cumplir su obra. Y es interesante porque, como les decía, en esta ciudad de Tarso había mucha influencia cultural de otras regiones. Entonces, el pequeño Saulo, en ese tiempo, porque no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, el pequeño Saulo tenía que rodearse de personas de diferentes culturas. Él tenía que tratar con personas, con todo tipo de personas. Entonces él aprendía conocimiento porque sabía cómo hablaban personas de otras regiones. Sabía cómo hablaban quizás personas de Roma, quizás personas judías y demás en ese tiempo. Él podía relacionarse con todos ellos. Entonces eso le daba a él un plus, por así decirlo, para poder tener el intelecto necesario para poder expresarse delante de cualquier persona en un futuro, cuando le tocara cumplir la obra que el Señor había destinado. Pablo no sabía eso, pero el Señor ya lo tenía, porque los planes del Señor son perfectos. Los planes del Señor están para nosotros. Y aunque nosotros no lo veamos, ya el Señor sabe lo que Él quiere hacer con cada uno de ustedes. Eso es lo que quiero que veamos en esta historia. Luego, es interesante porque cuando Pablo va creciendo y ya es joven, sus padres lo mandan a Jerusalén para que él estudie las Escrituras, estudie del cristianismo, estudie específicamente del judaísmo. Y lo instruyen porque lo envían a una escuela de un rabino, que en ese tiempo era Gamaliel. Gamaliel era un rabino, un maestro de la ley de esos tiempos de cierto renombre.
Y esta persona, esta figura, es el encargado de poder enseñarle a Pablo, poder instruirlo en las Escrituras, que él pudiera entender todo lo que esto conllevaba. Así Pablo se fue desarrollando a lo largo de su juventud, siendo instruido por Gamaliel. Entonces, su alto nivel de conocimiento y de intelecto que Pablo tenía sobresalía por muy encima de muchas personas. Pablo era muy diferente a las demás personas, tenía un conocimiento muy avanzado, todo gracias a la preparación que él tuvo, porque el lugar donde él venía, ahí había mucho conocimiento. Entonces Pablo, como les digo, sobresalía de las personas. Hasta que Pablo comienza a crecer, comienza a tener su propio concepto de lo que él cree que es bueno y comienza a tener cierta influencia en el pueblo de donde él estaba en ese momento. Y vamos a leer Hechos capítulo 9, versos del 1 al 18 para entender un poco mejor el contexto. Dice así: Pablo, perseguidor de Jesús. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Dice el verso 3. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Respondió o preguntó Saulo. Le dice la voz: yo soy Jesús. Es a mí a quien me estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. En pocas palabras, se quedó ciego. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí estuvo Saulo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca a un hombre en la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y también ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Vean qué interesante. Yo le voy a mostrar lo mucho que él va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció, y cuando venías hacia Damasco, él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas al Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a las escamas del pescado cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Y bueno, muchachos, esta historia nos habla de un encuentro que tiene Saulo con Jesús. Él iba camino a perseguir cristianos para castigarlos. En aquel tiempo, los fariseos juzgaban a Jesús. Juzgaban a Jesús por las hazañas que él hacía, por los milagros que él hacía, por las enseñanzas que él daba.
Jesús estaba, o ellos mejor dicho, estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo, porque no creían que Él era el verdadero Mesías, no creían que Él era el Hijo de Dios, el que venía a salvar lo que se había perdido. Los fariseos estaban en contra de Jesús. Entonces, este Pablo, o mejor dicho Saulo, en ese momento, llega y comienza a estudiar la palabra. Y él crece con ese mismo pensamiento que estos fariseos tenían. Él tampoco creía que Jesús era el verdadero Mesías. Entonces, él castigaba a la gente que seguía a Jesús, porque creía que estaban equivocados. Hasta que un día llega y tiene un encuentro con Jesús. Y como lo decían los versos, llega una voz, llega algo parecido a un resplandor, como un rayo, se le aparece delante de Saulo y le dice: soy a mí a quien me persigues, yo soy Jesús. Y ahí automáticamente la historia de este hombre comenzó a ser transformada. Automáticamente inicia el proceso de Pablo para poder convertirse en el hombre quien fue. Y esto nos habla a nosotros de cuando venimos a Cristo. Nosotros llegamos, tenemos un encuentro con el Señor y nosotros somos transformados. Así como a Pablo se le cayeron de sus ojos una venda que impedía ver la realidad de las cosas, así mismo nos pasó a nosotros. Nosotros llegamos a un encuentro, teníamos una percepción muy diferente, pero cuando vamos al encuentro recibimos una revelación de quién es Dios en nuestra vida y automáticamente todo comienza a cambiar en nosotros, porque entendemos y sabemos a partir de ese momento que nosotros somos hijos de Dios. Ahí automáticamente todo cambia. Lo mismo le estaba pasando a Pablo, o a Saulo, mejor dicho. Era lo que a él estaba pasando. Y es que cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús, muchachos, como les decía, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ser cambiado, no puede ser igual. Cuando te encuentras con Jesús, cuando chocas con esa cruz, nada es igual. Nada es igual, nada puede ser igual en tu vida. Tiene que haber un cambio. Y es interesante porque, como les decía, ahora comienza el proceso de transformación de Pablo. O de Saulo a Pablo. Comienza ese proceso de esa obra que estaba en las manos del alfarero. Y es interesante porque automáticamente la vida de Saulo daba un giro totalmente inesperado, porque esto él no lo veía venir. Automáticamente le cambió la historia. Y ahora comienza una serie de procesos que él tiene que llevar para poder seguir a Jesús. Y me llama la atención, lo voy a describir en 3 escenarios. Vamos a analizar posibles escenarios que Pablo tuvo que afrontar a lo largo de su vida, iniciando en el cristianismo. Escenario número 1. Pablo, tenemos como dato que Pablo era un hombre que no le gustaba que le llevaran la contraria. Era muy competitivo y él no aceptaba el fracaso. Era una persona que estaba acostumbrado a tener el conocimiento, a tener el intelecto para poder decir que sí o decir que no a algo. Por lo general se le daba la razón porque era una persona con mucha sabiduría en muchas áreas, producto de la ciudad originaria donde él venía. Entonces, cuando él llega a Cristo, tiene un choque con la realidad, porque él está acostumbrado a que él siempre tiene la razón, pero ahora la razón no es la que él tiene, la razón verdadera es la de Jesús. Ahora él tiene que seguir específicamente lo que el Señor le ordena, no hacer lo que él quiere. Ese es el escenario número 1. Luego va conectado con el escenario número 2. Dice que era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes y estrategias. Pero aquí hay algo interesante porque, como les decía, al haber descubierto Pablo que Dios tenía un propósito para él y que era muy diferente a lo que él ya tenía planeado o tenía pensado, él tiene que negarse a sí mismo, negar su plan y comenzar a someterse al plan de Dios para poder cumplir la voluntad de Él, la voluntad del Señor. Y luego tenemos el escenario número 3. Hasta ese momento Pablo se gloriaba de su pasado, en todo lo que era y él había hecho. Pero ahora estaba descubriendo que su vida pasada tenía una carga, tenía un peso, y eso le costaba a él poder moverse con ligereza, por así decirlo. Y es algo similar a lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros llegamos a Cristo, hay un cambio en nuestra vida, tenemos un encuentro con el Señor, pero nuestro pasado nos trae culpa, porque nosotros decimos, yo hacía esto antes y eso estaba mal. Muchas veces nuestro pasado inclusive nos persigue.
A Pablo lo persiguió su pasado. Cuando él llega a Cristo, él comienza a frecuentar otros lugares, comienza a ir a iglesias inclusive, y la gente lo veía y decía, pero ese no es Saulo, el que mataba a cristianos, ese no es Saulo, el que castigaba, el que metía presos a los cristianos, el que estaba en contra de Jesús. La gente lo tachaba, la gente automáticamente lo señalaba, porque recordaban quién era, lo que él había hecho en el pasado. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de aquí fueron a un encuentro y cuando vinieron quisieron hacer las cosas diferentes y se enfrentan a que sus amigos, sus familiares, sus conocidos o las personas que ustedes normalmente frecuentan los juzgan o les comienzan a echar indirectas por el hecho de que ahora ustedes están en la iglesia? Comienzan a recordar quién era usted antes. En vez de ayudarlo y extenderle la mano, más bien llegan y quieren hundirlo. Eso pasa en el mundo, porque el enemigo anda buscando aprovecharse de cada situación para que usted se desenfoque. Pero usted tiene que comprender que usted es una obra en proceso. Eso es lo que la gente no entiende. La gente no entiende que usted es una obra en las manos del alfarero. Usted es una persona que está en proceso para convertirse en lo que el Señor quiere que usted sea. Es un proceso. Nadie hace un cambio de la noche a la mañana. Yo no puedo llegar, convertirme al Señor y pretender que al día siguiente ya yo soy santo, ya yo soy perfecto. No, tiene que haber un proceso. Te vas a equivocar en el camino. Y se lo digo a los que vienen llegando a encuentro, los que fueron hace un mes y medio más o menos a encuentro. Muchachos, en el camino se han equivocado. Y es normal porque es un proceso. Los que tal vez llevan un poquito más de proceso, los que fueron a anteriores encuentros, bueno, en el camino se han equivocado, pero conforme vamos avanzando, tenemos que ir viendo qué es lo que hay que ir corrigiendo para poder ser transformados. Ahí es donde radica la diferencia. De esto vamos a hablar más adelante. Pero bueno, conectándonos nuevamente con la historia, después de convertirse, Pablo dice que permaneció en Damasco durante unos días. Y eso lo encontramos en Hechos 9:23, pero bueno, solo lo menciono. Y aquí hay algo interesante porque dice que lo que Pablo escribe en Gálatas, por lo que Pablo escribe en Gálatas, se deduce que Pablo estuvo 3 años alejado. Pablo llega, tiene un encuentro con el Señor, Pablo es transformado, pero él se va 3 años. Inclusive estuvo en Arabia, él hizo un viaje a Arabia durante esos 3 años. Y aquí hay algo interesante porque decimos, bueno, ¿por qué él se fue para Arabia? ¿Qué estuvo haciendo él en ese tiempo? ¿Por qué se fue 3 años? Bueno, los estudiosos dicen que muy seguramente Pablo partió a Arabia para poder tener un momento de reflexión con el Señor, para poder estudiar las Escrituras, porque ya él tenía un concepto, pero el concepto que él tenía era erróneo. Cuando recibe la revelación de Jesús, automáticamente su pensamiento cambia. Entonces ahora él tenía que agarrar su conocimiento y verlo desde otra perspectiva y comenzar a estudiar las Escrituras conforme a lo que de verdad era correcto. Y él durante ese periodo tuvo un momento de reflexión con el Señor. Él tuvo un momento de intimidad con Dios para poder comprender cuál era inclusive el propósito al que el Señor lo había llamado. En ese periodo, en ese trance, él tuvo comunión con el Señor. Y esto nos lleva a algo muy importante que quiero que usted se guarde. Hay procesos en la vida que a usted le toca afrontar solo, usted con Dios. Y es ahí donde más hay que buscar al Señor. Cuando usted tenga una dificultad, cuando usted tenga una situación que usted no entienda qué es lo que está pasando, usted tiene que rodearse de la presencia del Señor. Tienes que comenzar a buscarlo a Él. Y eso es lo que le digo a los muchachos cuando llegan y me piden un consejo. Yo sé que estoy pasando por esta situación. ¿Qué le digo yo? Vaya y métase con el Señor, porque ahí es donde vas a entender qué es lo que está pasando y el Señor lo va a sacar de donde usted está. Por eso hay procesos que a usted le toca afrontar solos, y esos procesos son los que te dan la sabiduría, son los que te dan la experiencia para poder caminar correctamente en un futuro. Así que cuando pases por una situación en un futuro diferente a la que ya habías pasado, ya tienes la experiencia para saber qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Por eso los procesos tienen ventajas. Ningún proceso viene en vano. Cuando hay un proceso de parte del Señor, es para transformarte y para transicionarte a un nivel mayor. Y bueno, muchachos, como les decía, en la vida pasamos por procesos. Van a haber situaciones que no vamos a querer afrontar. En la vida es de procesos. Es más, se los voy a poner así. La vida como tal, el nacer como tal, hasta morir, es un proceso. Nosotros
Existimos por un determinado momento, hasta donde el Señor quiere que nosotros estemos. Y durante ese proceso vamos a llevar más procesos para poder ser transformados. Y vayámonos a la vida cotidiana. Vamos a llevar procesos para poder ser profesional. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la escuela, hay que ir al colegio, hay que ir a la universidad para poder llegar a un trabajo. Y así mismo pasa a lo largo de nuestra vida. Bueno, si lo queremos ver desde un punto de vista natural, para usted poder caminar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comenzar a gatear, luego tiene que comenzar a caminar, luego puede correr. Nadie nace corriendo, nadie nace hablando, todo es un proceso de aprendizaje. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Hay un proceso donde nosotros vamos aprendiendo cómo desarrollarnos en nuestra vida para poder ser la obra que el Señor quiere. Pero bueno, seguimos avanzando. Tenemos que dejar, muchachos, que el Señor nos moldee. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces decimos, a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría ser líder, o a mí me gustaría servir, o a mí me gustaría hacer tal cosa. Y está muy bien tener el anhelo, pero debemos comprender que hay un proceso, porque muchas veces vemos lo bonito, muchas veces vemos a los líderes que andan de azul, y qué bonito ser líder, pero esos líderes han tenido que pasar un proceso consolidado durante mucho tiempo para poder llegar a donde están. No fue que vinieron de un encuentro y ya son líderes, no, hay un proceso que han tenido que pasar. Y si usted habla con cada uno de ellos y les pregunta, ¿su proceso ha sido fácil? Le van a decir que no, porque en el camino han habido circunstancias, han habido pruebas que inclusive los han tentado a querer retroceder. Porque eso pasa, el enemigo busca esos momentos de debilidad, ¿para qué? Para que usted retroceda. Se lo voy a poner así. En el corazón de Dios jamás va a estar que usted se salga de la iglesia. Cuando usted tenga pensamientos de que quiere dejar la iglesia botada y que usted quiere irse para el mundo o quiere hacer otras cosas, es porque el enemigo te está incomodando para que tú te salgas, quiere desenfocarte y quiere desalinearte. No hay que hacer caso a sus pensamientos porque no provienen de Dios. Tenga cuidado, si usted tiene pensamientos de este tipo, pídale ayuda al Señor, conéctese más con el Señor y busque más con el Señor, porque el Señor no quiere nada negativo para su vida. El Señor quiere cosas buenas para usted. La palabra del Señor dice, inclusive en Jeremías, mis planes para ustedes solamente yo los sé, afirma el Señor, son planes para su bienestar. Eso es lo que dice la palabra. El Señor tiene planes de bien para usted. El Señor no quiere que usted tenga una vida negativa. El Señor quiere cosas buenas para su vida. Pero queda en nosotros también el decidir si queremos caminar en esa dirección o queremos hacer otras cosas. Y ese es el punto que vamos a avanzar más adelante. Ahora bien, las decisiones que usted tome en la vida van a permitir que el alfarero lo quiera moldear, lo pueda moldear. Yo no puedo pretender, se los voy a poner así, perdón si suena muy fuerte, pero yo no puedo pretender ir a un encuentro, llegar a Cristo, tener una revelación y simplemente llegar a la iglesia, voy, adoro un rato, recibo la palabra y listo, me voy para mi casa y ya. Sigo haciendo lo mismo que hacía antes del encuentro. Eso no puede ser así, muchachos. Si yo hago eso, no estoy dejando que el alfarero me moldee. Porque el plan del Señor es que usted sea otra persona, no que siga siendo la misma. Que usted sea una mejor versión de lo que usted era. El Señor lo quiere convertir en una mejor versión. Pero yo no puedo pretender seguir siendo el mismo que era antes. Y eso es un problema que pasa acá. En las iglesias pasa. Bueno, no pasa acá, pasa en otros lugares. Pero bueno, eso es lo que muchas veces vemos. Tal vez el Señor quiere moldearte, el Señor quiere transformarte, pero si con tus actitudes sigues haciendo las cosas que no son correctas, no puedes pretender que haya un propósito que sea cumplido en tu vida, porque eso que estás haciendo mal no te deja avanzar, así de sencillo. Por eso hay que dejar que el alfarero nos moldee, nos transforme y nos haga la obra que Él quiere. Por eso les digo, las decisiones que ustedes tomen van a permitir que el alfarero lo quiera moldear. Entonces cuide las decisiones que usted está tomando. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Quiere una vida de bien? ¿Quiere una vida de propósito? ¿Una vida de bendición? ¿O quiere una vida complicada? Porque se los digo, cuando usted viene a los pies del Señor, cuando usted conoce de la palabra, pero usted comienza a hacer las cosas negativas, te va a ir mal. Se lo digo por experiencia, te va a ir mal. Tengo aproximadamente ya 10 años de estar acá y he visto pasar muchos jóvenes, muchachos, muchos jóvenes. Sacaba cuentas un día hablando con una persona y le decía que he visto pasar aproximadamente 500 jóvenes por encuentro.
en todos los encuentros que he tenido la oportunidad de ir, por lo menos unos 500 jóvenes aproximadamente. Y de esos jóvenes, muchos de ellos no han seguido el proceso, no han dejado que el alfarero los moldee y les ha costado avanzar. Y he visto lamentablemente cómo su vida, cuando tenían un propósito, cuando tenían algo bonito para la vida de ellos, no se ha podido cumplir hasta el día de hoy. Han retrasado el propósito. ¿Por qué? Porque no han dejado que el alfarero los moldee y les ha costado seguir adelante. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado, muchachos. Hay que decidir qué es lo que queremos para nuestra vida. Déjese moldear por el alfarero, porque Él es el que lo va a llevar a otro nivel. Y bueno, muchachos, Pablo fue un hombre que decidió someterse al proceso. Pablo, como dice la palabra, se metió 3 años y meditó en la palabra y se metió con Dios el tiempo que estuvo para poder entender qué era lo que el Señor tenía para él. Y esto lo hemos reflejado. Bueno, el proceso de Pablo lo vemos reflejado en 2 Corintios 11, del 23 al 29. Antes de comenzar a leer, quiero explicarles algo. Bueno, Pablo se va a Arabia, pasa 3 años ahí. Luego vuelve a comenzar a hacer lo que el Señor había destinado para él. Ya él sabía o tenía una idea de qué era lo que el Señor quería hacer con él. Y él comienza a predicar la palabra, comienza a visitar iglesias, comienza a frecuentar otros lugares, otras regiones para poder cumplir el llamado que el Señor tenía. Y luego pasa un periodo de muchos años, hasta que él escribe esta palabra que está en 2 Corintios 11, del 23 al 29. Y dice así, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corintio. Y dice así la palabra, los comienza confrontando con una pregunta. ¿Son servidores de Cristo? Cambiémosle un poquito. ¿Son seguidores de Cristo? Yo lo soy más todavía, dice Pablo. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Luego dice el verso 24, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. El 25 dice, 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, una vez me tiraron piedras y en 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Luego dice el 26, he viajado mucho, he cruzado ríos, he arriesgado mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas de las noches que las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed por falta de ropa. He pasado frío. Y por si esto fuera poco, nunca he dejado de preocuparme por todas las iglesias. Es interesante porque este pasaje Pablo lo escribe aproximadamente 20 años después de que él fue convertido. Pasó un tiempo de 20 años. Y aquí él la agarra y él redacta un pequeño resumen de lo que él ha tenido que vivir a lo largo de esos 20 años. Ahora, eso es un pequeño extracto, porque realmente la Biblia, pues no todo está documentado en la Biblia. Hubieron muchas cosas que pasaron que no están. Entonces, no me puedo imaginar realmente lo que sufrió este hombre. ¿Por qué? Por seguir el propósito que el Señor tenía. Si hay que hablar de procesos, hay que hablar de este hombre, porque este hombre pasó por mucho. Y bueno, después de esos 20 años vemos un Pablo totalmente maduro, un Pablo con experiencia, con autoridad, donde llega y dice, si ustedes se consideran que son seguidores de Jesús o son servidores de Jesús, yo lo soy más todavía, dice Pablo, porque he tenido que pasar por esto y esto en mi vida para poder convertirme en quien soy hoy. Y luego llega y dice al final, y nunca he dejado de preocuparme por todas las iglesias. O sea, nunca dejó de preocuparse por el propósito que el Señor tenía para él. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en medio de todo lo que él tuvo que pasar, él nunca perdió el enfoque porque él sabía que lo que el Señor tenía destinado para él lo tenía que cumplir. En pocas palabras podemos decir que este hombre decidió someterse al proceso del alfarero. Él dejó que el alfarero lo transformara, él dejó que el alfarero hiciera lo que tenía que hacer con la vida de él. Por eso este hombre llega 20 años después y nos menciona todo esto que él tuvo que pasar como testimonio.
Y esto me lleva a una cosa, guárdese esto en su corazón. Entre más grande sea lo que estés pasando, más poderoso va a ser lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Cuando usted vea que hayan cosas muy difíciles, que usted dice, yo no entiendo por qué estoy pasando esto, yo no entiendo por qué esta situación me duele tanto, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Tranquilo, que el Señor va a hacer algo grande en su vida, porque como les dije anteriormente, la palabra hace referencia de que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Todo es para crecer, todo es parte de un proceso, un crecimiento que me va a dejar como resultado una transformación, que es lo que el Señor quiere hacer conmigo, hasta convertirme en la obra perfecta del alfarero. Y bueno, siguiendo y avanzando, como les digo, Pablo tenía muy claro el concepto de lo que era el alfarero en la vida de él. Él sabía lo que era el alfarero y lo que él representaba. Y es interesante porque en la carta que Pablo también escribe a los romanos, él nos deja como referencia el alfarero. Y me gustaría que leamos esto. Vamos a irnos a Romanos 9:21. Dice así: el alfarero puede hacer con el barro lo que él quiera. Oiga bien, el alfarero puede hacer con el barro lo que él quiera. Ya Pablo sabía que era un alfarero y qué representaba el alfarero en la vida de él. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también en una vasija de uso diario. Prácticamente nos está diciendo que el Señor puede agarrar y hacer una obra y convertirla en algo especial, en algo increíble, a como también puede agarrar y puede hacer una obra sencilla. Pero el Señor tiene la capacidad de convertir eso en algo de provecho, en algo bueno, en algo agradable, en algo correcto. Pablo sabía, Pablo entendía lo que representaba el alfarero. Él sabía lo que Dios había hecho por él. Y así mismo él lo dice. Y es interesante porque la carta de Romanos se escribe 24 años después de que él fue convertido, aproximadamente. 24 años, él llega y él todavía reafirma lo que el alfarero ha hecho con él en manera de testimonio. Pablo reconoció que él siempre ocupaba de ese gran alfarero, muchachos, y es que ustedes necesitan de ese gran alfarero. Ustedes, o bueno, nosotros, mejor dicho, necesitamos de ese gran alfarero que nos moldee, que nos transforme, que nos haga entender cuando las cosas no están bien. Hay que corregir esto, esto y esto. Necesito que usted camine en esta dirección, porque el Señor, como les dije, tiene planes de bienestar para nosotros. Son planes de bien, son planes de bendición. Nunca va a ser algo malo, algo negativo. El Señor tiene cosas buenas para nosotros, pero solo el que decida someterse al proceso del alfarero, solo el que aguante el proceso va a ser el que va a ver resultados. Si usted no está dispuesto a soportar el proceso, no espere resultados, porque el Señor quiere trabajar, pero usted tiene que dejarlo que Él trabaje, porque Él es un caballero y Él toca la puerta. El que no quiera ser transformado, le va a costar seguir adelante. Y como les digo, Pablo se sometió al proceso, Pablo siguió y podemos ver cómo él fue moldeado, fue transformado a pesar del tiempo. Yo le digo, muchachos, no importa lo que usted esté viviendo, siempre mantenga su confianza en Dios porque Él nunca lo va a dejar solo en el proceso. Como les dije, el Señor es el arquitecto y el diseñador de su vida. Ya el Señor sabe lo que puede pasar en su vida, ya Él tiene el propósito establecido, Él sabe lo que Él quiere hacer con cada uno de ustedes, Él sabe lo que quiere hacer con usted, con todos los que están aquí. Él ya sabe lo que Él quiere hacer con ustedes. Pero nos toca a nosotros decidir si queremos caminar en esa dirección que Él ha establecido. Vea qué interesante, si analizamos nuevamente la historia de Pablo, vemos cómo es un hombre que es colocado en una ciudad donde hay mucho intelecto y mucho conocimiento. Automáticamente él fue preparado para poder cumplir el propósito, ser ese apóstol que difundió el cristianismo en diferentes regiones del mundo. Ya el Señor lo estaba preparando para que él pudiera expresarse delante de las personas. Pablo nunca lo vio. En el inicio no lo vio probablemente, no sabía, simplemente no sabía, pero el Señor lo colocó en ese lugar, lo colocó en esa ciudad, porque ahí era donde él tenía que ser transformado en el proceso. El Señor llega y lo envía también a ser instruido por Gamaliel, para que Gamaliel llegara y le enseñara sobre las Escrituras. Todo eso fue parte de un proceso, nada fue por casualidad. Si usted analiza extracto por extracto la historia de este hombre, usted ve cómo todo al final se alinea perfecto hasta que él llega al final. Vemos la obra, cómo
está en proceso hasta convertirse en algo bueno, en algo agradable, en algo de provecho y de propósito. Y como les decía, muchachos, en el proceso de nosotros van a haber situaciones que te van a marcar, van a haber situaciones complicadas realmente. Pero ahí está el alfarero. Si el alfarero ve una grieta en ti, algo que hace falta arreglar, corregir, si él tiene que quebrar esa vasija, lo va a hacer y va a volver a hacer la masa, va a volver a hacer el barro y lo va a reconstruir de nuevo, porque la gracia del Señor es suficiente para nosotros. Yo no sé cuántos aquí han tenido una semana difícil, cuántos aquí quizás están pasando por una situación complicada, cuántos aquí quizás han tenido una semana donde tal vez el Señor, sienten que le han fallado al Señor, tal vez una semana donde simplemente las cosas se han volteado al revés. Yo no sé, no conozco su historia. Sí le puedo decir que el Señor conoce su historia y el Señor sabe lo que usted está pasando. Cada vez que usted lleve un proceso o una situación, el Señor la conoce. Créame que el Señor conoce esa situación y el Señor no quiere que usted sufra. El Señor quiere hacer cosas buenas con usted. Él conoce esa situación, Él lo va a sacar de donde usted está. Él lo va a sacar de lo que usted está viviendo, pero nosotros tenemos que confiar en Él y tenemos que tener nuestro corazón dispuesto para poder aprender de esas situaciones, para aplicarlas en un futuro, como les decía anteriormente. Una vez que usted llega, pasa por una situación, pasa por un proceso, hay un resultado de eso, hay una madurez, hay una experiencia que le va a permitir avanzar. Entonces, cuando te enfrentes con una situación similar, ya vas a saber cómo abordarlo. Lo mismo va a pasar cuando llegue una persona a pedirte ayuda, a pedirte consejo, ya vas a saber cómo hablarle, inclusive con autoridad. ¿Por qué? Porque ya has pasado por ahí, ya has tenido esa experiencia que te permite saber qué es lo que hay que hacer. Y ese es el propósito del Señor como alfarero, formarnos, equiparnos con las herramientas necesarias para poder cumplir su obra. Como hizo con Pablo, lo equipó con todo lo necesario para él poder pasar la prueba. Y luego de muchos años él llega y dice: yo he tenido que pasar por esto y esto, pero he seguido adelante. ¿Por qué Pablo siguió adelante? Porque, número uno, se dejó formar por el alfarero. Sí, se dejó formar por el alfarero, pero también, número dos, todo lo que él pasó le permitió llegar hasta ese punto y se convirtió en una persona fuerte, no solo mentalmente, sino también espiritualmente, una persona convencida de que el Señor iba a perfeccionar esa obra. Y para ir cerrando, muchachos, quiero que leamos Filipenses 1:6. Voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Como les decía, muchachos, Pablo comprendió lo que el gran alfarero quería hacer en su vida. Él tuvo la revelación, pero él se dejó formar, él se dejó instruir por el gran alfarero. Fue moldeado, fue transformado hasta poder cumplir la obra. Y luego él, con mucha autoridad, interesante, es este verso se cree que se escribió 30 años después. Ya les hablé de una carta que se escribió 20 años, otra 24. Este se escribe aproximadamente 30 años después, aproximadamente año 61, algo así, después de Cristo, aproximadamente. Bueno, el punto es que se escribe esta historia luego de tantos años, de tanto proceso, casi al final de su carrera como apóstol, casi que al final de su propósito. Pablo llega y dice: estoy convencido de esto. El que agarró la buena obra, el que hizo la buena obra, la comenzó, la va a perfeccionar, la va a terminar, no la va a dejar incompleta, muchachos. Él va a llegar y Él va a hacer. Cada proceso que usted viva lo va a llevar a un nuevo nivel, va a ser transicionado de gloria en gloria hasta cumplir lo que el Señor tiene para su vida. Nunca piense que usted está solo en el proceso. Nunca piense que ya no hay nada más que hacer. El Señor siempre va a tener una respuesta para su vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dejarnos transformar, dejarnos instruir, dejarnos que el Señor
haga lo que tenga que hacer con nosotros. Yo he pasado por situaciones en las que yo simplemente he agarrado y me he arrodillado delante del Señor y le digo, yo no entiendo lo que está pasando, pero haga usted lo que tiene que hacer conmigo. Durante mis 10 años acá en la red, 8 que tengo de servir, he visto cómo la mano de Dios ha obrado a favor de mí y me ha formado, muchachos. He tenido que llevar proceso. El Justin que llegó aquí en el año 2015 se hubiera sentido que no podía cumplir la asignación que el Señor tenía. El Justin que llegó aquí tal vez no se veía en esta posición, dando una palabra, dando un mensaje. Jamás por la vida le pasó, en su mente jamás. Pero el Señor tenía un propósito. Y cada proceso que he vivido a lo largo de mi vida me ha preparado para lo que estoy viendo ahora. Es algo similar a lo que pasaba con Pablo. Cada proceso que él pasó le permitió poder equiparse con lo necesario para poder llegar hasta ese momento y poder cumplir la asignación que él tenía. Todos tenemos una asignación de parte de Dios. Usted tiene un propósito, usted tiene una esperanza, usted tiene una asignación que cumplir. Usted no está aquí en vano, por casualidad, porque alguien lo trajo a la iglesia. Hay algo que usted quizás no está viendo, pero que el Señor en los planes de Él ya lo tiene pensado para su vida. Y el Señor lo está preparando para eso. Usted nada más tiene que dejarse instruir. Todo lo que el Señor tiene para usted, Él se lo va a entregar a su debido tiempo, pero Él necesita poder transformarlo, usted necesita procesarlo para poder tener esa obra completa. Y yo quiero que hoy reflexionemos, muchachos. Quizás hoy, ahí donde se está, puede inclinar su rostro. Me gustaría que reflexionemos. Reflexionemos. ¿Cuáles son esas situaciones que hemos tenido que afrontar a lo largo de nuestra vida? ¿O qué es eso que estamos viviendo? ¿O qué es eso que nos está costando? Quizás ya usted fue a encuentro, quizás ya usted tuvo un proceso acá en la iglesia, pero usted siente que hay algo que no lo está dejando avanzar. ¿Qué es eso que no lo deja seguir creciendo en Dios? ¿Qué es eso que le está robando el propósito? Medite por un momento. Medite por un momento. Porque hoy tenemos que agarrar y entregarle al Señor absolutamente todo. Tenemos que entregarle al Señor esas situaciones que nos duelen, esas situaciones que nos lastiman, esas situaciones que quizás nos están desenfocando, nos están robando el propósito. Tenemos que entregarle al Señor tal vez eso que no nos deja avanzar, eso que no nos deja crecer. Hoy es el tiempo que el Señor destinó para que usted pudiera entregarle a Él lo que a usted le está costando. Muchachos, lejos de señalarlos, lejos de juzgarlos, lejos de decirle, no, es que usted está mal, es que usted aquí, es que usted ya no. Yo quiero que hoy aprendamos, que necesitamos de ese alfarero para que nos forme, que necesitamos de ese alfarero para que al final del camino Él pueda transformarnos, para que el día de mañana podamos estar equipados con las herramientas necesarias para poder cumplir la asignación. Pero desde ya tenemos que irnos formando y preparando para poder tener lo necesario para poder cumplir la asignación de Dios. Así que ahí donde usted está, no sé si me puede ayudar ahí con un pianito. Ahí donde usted está, medite por un momento. Y si hay algo que usted tiene que entregarle al Señor, aproveche este tiempo. Me gustaría que nos pongamos sobre nuestros pies. Gracias. Y pasemos adelante. Hoy es un llamado, no es un llamado solo a los que están mal o a los que ocupan, no. Es un llamado para todos ustedes. El que quiere dejarse instruir por el alfarero, pasa al frente. Porque hay algo que el Señor quiere formar en usted. Pero yo quiero que usted pase aquí, pase con una mentalidad diferente. Yo quiero que usted pase al frente convencido de que hoy usted tiene que salir diferente de este lugar. Convencido de que el Señor está trabajando en usted, de que el Señor está haciendo algo.
Y quizás ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y quizás conectarse con el Señor y decirle: Señor, te presento esta situación, este problema, esta circunstancia, esta adversidad.